Sean bienvenidos a una sección más de nuestra exposición que estamos haciendo acerca de Zygmunt Bauman. En modo concreto estamos revisando, estudiando su propuesta acerca de la modernidad líquida, que es uno de sus trabajos más representativos. En la sesión anterior habíamos considerado uno de las cinco tópicos que él toca en su libro Modernidad líquida, y ese tópico era emancipación. La emancipación que pone al centro dos acciones correlatas o dos aspectos correlacionados que son pues libertad y liberación. Libertad como un concepto más sólido en la tradición y liberación como un concepto más líquido ya en la modernidad que está estudiando Zygmunt Bauman. Dentro de ese análisis se consideraba el hecho de que hay un problema que había planteado inicialmente Herbert Marcuse, en el sentido de que el hecho de que las personas tengan libertad o que se les conceda libertad no significa que ellos la acepten o la prefieran. Y así pues se puso el ejemplo de un pasaje apócrifo de la Odisea, de este libro clásico, de esta novela clásica, en la cual unos hombres convertidos en puercos por una maga, por una hechicera, la hechicera Circe, se habían negado a retornar a su condición de hombres. Es decir, ellos expresan en ese texto apócrifo que a Ulises, que los ha intentado liberar y libera a uno de ellos, y dice: este hombre liberado, tú no has venido a atormentarnos, vienes de nuevo a que nosotros tomemos decisiones, a que tengamos dudas entre una opción y la otra en nuestra vida, y nosotros estamos cómodos como cerdos, escarbando el fango, ¿verdad? Haciendo ronquidos, etc. Entonces, el tema de la emancipación es un tema complejo en el sentido de que, aunque un Estado conceda posibilidades reales de libertad, no siempre las personas están en disposición de asumirlo. ¿Por qué? Bueno, y tocamos un punto muy importante en el primer aspecto que propone Zygmunt Bauman en el planteamiento de la emancipación, es que la modernidad líquida refiere el tema de la libertad al individuo, y por consiguiente lo que está haciendo la modernidad líquida es responsabilizando al sujeto individual, en el sentido de que la colectividad, como la lectura que ha hecho la modernidad es contra el Estado burgués, entonces el Estado tendría poca presencia en esta modernidad líquida. Entonces es el individuo el que debe tomar decisiones y el que se responsabiliza de su vida. Entonces esto nos llevó finalmente al enfrentamiento que se da entre el individuo y el ciudadano. ¿Por qué hicimos unas distinciones? Una distinción que es subjetiva, en el sentido de que Bauman hace la diferencia entre el individuo de facto y el individuo de jure. Es decir, el individuo de jure es las condiciones que genera la sociedad para que las personas puedan actuar libremente. Pero no todas las personas aceptan eso, y otros que tampoco se logran adaptar a este nuevo sistema. Entonces, no siempre, dice Bauman, hay una correlación entre el individuo de jure y el individuo de facto, que son dos cosas distintas, dice. Eso fue hasta por ahí llegamos en el planteamiento, e incluso llegamos a decir que muchas veces hay confrontación entre el individuo y el ciudadano, porque explicábamos que el ciudadano es aquella persona que admite las reglas del juego de la sociedad. Y dice, pues yo me voy a dejar llevar por la comunidad regida por este cuerpo legal. En cambio, el individuo, aunque está obligado de jure a cumplir esas mismas normas, sin embargo, tiende a replegarse o tiende a aprovecharse de la condición citadina, es decir, aprovecha la condición que generan los ciudadanos, pero él muchas veces se aprovecha mezquinamente, es decir, como individuo. Pero la verdad es que la modernidad líquida da mucho espacio pues al individuo. Bueno, ese digamos un resumen de la sesión anterior.
Vamos ahora al segundo aspecto que plantea Zygmunt Bauman, el tema de la individualidad. Por consiguiente, vamos a profundizar más uno de los dos aspectos que ya estábamos analizando en la sección primera, que es el tema de la emancipación. Entonces, individualidad. Hay que decir de inmediato que Bauman presenta dos novelas distópicas para poder ilustrar inicialmente el tema de la individualidad como proyecto y como realización en la historia. Entonces, voy a intentar, pues, en la medida de lo posible, escribirles a ustedes en los comentarios, ahí mismo como ustedes están llegando, sean bienvenidos. A todos los que en este momento están llegando en este momento, ¿verdad? Están sumándose. Les voy a poner aquí en los comentarios, ahora mismo va a salir, ahí está, que nuestro amigo Zygmunt Bauman, que estamos estudiando en este momento, propone dos novelas para poder comprender en cierto modo lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, son dos novelas distópicas, se dice. Ahí está usted. Ya explicamos, creo que en la introducción a este curso, la diferencia entre utopía y distopía. La utopía es cuando un autor escribe un texto en el cual se imagina o proyecta un tipo de sociedad donde se puede vivir feliz porque lo que se ha imaginado como sociedad son las mejores condiciones posibles. Entonces a eso nosotros le llamamos pues utopía como género literario. Pero su contrario se llama distopía, que es cuando un autor escribe un texto en el cual no imagina el mejor de los mundos posibles, sino que imagina situaciones peligrosas o situaciones incómodas que él no quisiera vivir. Entonces a eso se le llama distopía. Ambos géneros literarios, tanto la utopía como la distopía, van a coincidir en un aspecto. Bueno, dos digamos. Primero es la proyección, o sea que no son sociedades que existan ya, sino que son imaginadas, proyectadas. Pero que muchas veces se acierta en las proyecciones, no en todo, por supuesto. Y el otro aspecto en el cual coinciden es que hay un control siempre, tanto en las sociedades utópicas como en las sociedades distópicas, siempre hay un ente que controla. O sea que me refiero a las dos propuestas literarias que tienen ustedes en este momento en los comentarios, ahí se los he colocado. Entonces, se presentan dos. La primera se titula Un mundo feliz de Aldous Huxley. Ahí tienen, ¿verdad? Aldous Huxley. Y la otra se llama 1984, que es muy famosa, que es la de George Orwell, ¿verdad? Entonces, ya expliqué de qué va la cosa con estas dos obras, con estos dos géneros literarios, en los cuales nosotros podemos ver el punto de partida que toma Zygmunt Bauman en su libro La modernidad líquida para explicar qué cosa es la individualidad. Hay que decir que estos dos géneros literarios a veces se combinan porque son muy parecidos. Lo que pasa es que, como ya expliqué, uno imagina el mejor mundo posible y el otro imagina un mundo en el cual no quisiera vivir, ¿verdad? Pero estos dos, ¿verdad? Estos dos personajes, tanto Orwell como Huxley, han logrado anticipar muchos aspectos que estamos viviendo nosotros en la actualidad. Y cuando ustedes lo lean o lo hayan leído, ¿verdad? Algunos ya lo habrán leído, es muy interesante cómo en la literatura se encuentran anticipaciones de situaciones que nosotros vivimos en la actualidad. Dice que esa disputa, sin duda, entre esos dos géneros, ¿verdad? Entre esas dos novelas era genuina y seria, ya que los mundos tan vívidamente pintados por los dos distópicos visionarios eran tan diferentes como el agua y el aceite. O sea, Orwell era un mundo degradado y miserable, carente y necesitado el que presentaba. En cambio, Huxley era una tierra de opulencia y libertinaje, de abundancia y de saciedad. Predeciblemente la gente que habitaba el mundo de Orwell era triste y temerosa, con miedo. Los personajes de Huxley, en cambio, eran despreocupados y retozones, o sea, estaban contentos, ¿verdad? Habían proyectado pues una ciudad mejor para ellos.
Habían muchas otras diferencias, no menos contrastantes. Ambos mundos eran opuestos en casi todos los detalles. Bueno, lo que compartían era, como ya dije, el presagio de un mundo estrechamente controlado, y por eso es que sirven como ejemplo para las distopías, y es lo que estamos viviendo actualmente. Es decir, aquí hay un control total de lo que decimos, de lo que hacemos, hasta de lo que pretendemos hacer, ¿verdad? Así que no es de extrañarse pues que estas clases pues las estén escuchando por ahí, ¿verdad? Bueno, pero así vamos a aprender todos. Bien, continuemos entonces, ¿verdad? Nuestra sesión. Vamos a hablar en este momento, siguiendo el texto de Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, un aspecto que así como hay una modernidad sólida y una modernidad líquida al interno de ese fenómeno cultural, surge lo que vamos a llamar nosotros el capitalismo pesado y el capitalismo liviano. Evidentemente, quien rige el mundo actualmente es el capitalismo. Ustedes me van a decir, ¿y la China? Ay Dios, pero es que la China tiene índices de crecimiento muchísimo mejores que cualquier país capitalista, y la manera de funcionar económicamente pues no difiere del sistema capitalista, puede diferir en la organización social. Entonces hay un capitalismo pesado y un capitalismo liviano. En este capitalismo pesado y liviano, las personas tienen mucha responsabilidad, como ya dijimos, eso ya quedó por sentado, que es la sesión anterior. En nuestros tiempos modernos, en los que Dios se ha tomado licencia, así lo pone Bauman en su libro, yo no creo que Dios haya tomado licencia, sino que lo obligaron los modernos a tomarse unas vacaciones. La tarea de planificar y hacer cumplir el orden ha recaído sobre los seres humanos. Sí, eso ya lo dijimos, es una característica de la modernidad. Si los modernos desplazan a Dios, como dice Friedrich Nietzsche, es decir, Dios ha muerto, yo lo he matado, entonces ahora la responsabilidad es tuya, por puesto que Dios está muerto, entonces tú tienes que dar respuesta de las decisiones que se están tomando en la historia. Y entonces Bauman va a recurrir a un ejemplo, que es el ejemplo de la empresa Ford, norteamericana, y que ha sido utilizada tanto por Gramsci como Henry de Man, para explicar cómo se pasa. Y después va a utilizar otra empresa que es la Microsoft para explicar cómo se pasa del capitalismo pesado, sólido, que son las enormes fábricas. Pues sí, ponen a Ford porque, bueno, yo no conozco, aquí está Paulita, yo no sé si conoce esa fábrica en Norteamérica, que era muy enorme, eso es lo que dicen los autores, y que ahí albergaba pues un tremendo dispositivo industrial, pero que cuando llegan las empresas como Microsoft, esos grandes locales, así esos galerones del proceso premoderno, eso ya no tiene sentido, sino que se pasa a lugares pues mucho más fluidos, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos explicando, el paso de un capitalismo pesado a un capitalismo liviano. Entonces dice Bauman, el Fordismo fue la autoconciencia de la sociedad moderna en su fase pesada y voluminosa o inmóvil, arraigada y sólida. Por eso ponen el ejemplo de la empresa de que producía automóviles, la empresa Ford, era enorme. Entonces los dueños, o sea, el dueño de esa empresa, dice Henry Ford, estaba orgulloso de semejante mamotreto. Pero cuando llegó la modernidad líquida, dice, no, pues esto no tiene sentido, un galerón de ese tamaño no es una empresa que corresponda al capitalismo liviano. O sea, el capitalismo liviano lo que va a vender más van a ser pues celulares, ¿verdad? Van a ser dispositivos que son preparados en un laboratorio por científicos que están siempre pues experimentando cuestiones más revolucionarias en la tecnología. El capitalismo pesado estaba obsesionado con la masa y el tamaño, y por ese motivo también con sus fronteras. El genio de Henry Ford fue descubrir la manera de mantener a todos sus trabajadores allí pues conectados en la fábrica. Dice Daniel Cohen, la verdadera razón por la cual Ford duplicó los salarios fue que de esa manera podía enfrentarse a la formidable cambio de la fuerza laboral. O sea, se cuenta la historia que Ford, cuando vio que estaba entrando con fuerza el capitalismo liviano, por supuesto en ese momento no se le decía así, sino que empezaban a surgir empresas que producían hardware y software para la economía y la industria digital.
Entonces él lo que hizo fue le duplicó el sueldo a sus trabajadores para que sus trabajadores primero estuvieran contentos y después le compraran automóviles a él. Lo primero se cumplió, estuvieron contentos con el sueldo que les dieron, pero ya los trabajadores no adquirían, dice el estudio, ya los automóviles Ford, ya no preferían otro tipo de producto. Entonces eso fue lo que es como un ejemplo de la empresa Ford, cómo pasó del capitalismo sólido al capitalismo liviano. Y el otro aspecto que se toca, digamos, en lo que va el paso del capitalismo sólido a liviano es el tema de la movilidad, es decir, quien hace uso o posee un automóvil que va a mayor velocidad, tiene mayores posibilidades de éxito de alguien que no lo tiene. Aquí no solo estamos hablando de automóviles, sino que de instrumentos de velocidad. Es decir, si yo tengo una computadora que cuando va a cargar tarda 10 minutos para iniciar y compro otra que tarda 5 segundos o 10 segundos, entonces evidentemente yo estoy en desventaja con otro que tiene un tipo de computadora que es mucho más veloz, es decir, tiene mucho más dispositivos. Entonces, así funciona el capitalismo sólido y leve en la modernidad líquida. Podemos decir que el giro dado por los acontecimientos bajo el dominio capitalista fue exactamente opuesto al que Max Weber previó confiadamente cuando seleccionó la burocracia como prototipo de la sociedad futura, describiéndola como el umbral de la acción racional. Max Weber, sin embargo, predijo el inminente triunfo de la racionalidad instrumental. Hay que ponerle atención a esta frase. Cuando estábamos en clase, ¿verdad? Y aprendíamos la metodología de estudio y el docente decía, esto es importante o pongan atención a esto, es porque estaba dando las claves de la clase. En este sentido, la expresión racionalidad instrumental es muy importante. Ya antes habíamos explicado que Zygmunt Bauman está dialogando con dos exponentes muy connotados de la escuela marxista de Frankfurt. Estoy hablando de Theodor Adorno y de Max Horkheimer, que son prominentes exponentes de la escuela de Frankfurt y que han desarrollado mucho de este tema de la racionalidad instrumental. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué es eso de la racionalidad instrumental? Bueno, sí, en estos días pues que ustedes tienen su jardín, ¿verdad? Y está crecido porque ya empezó a llover y tienen que podarlo. Ustedes pueden decir, bueno, voy a coger en mis manos un machete y voy a empezar a chapodar, ¿verdad? A deshiervar mi jardín. Con ese machete ustedes, si el jardín, dependiendo del tamaño, pueden tardar 2 horas, 3 horas o 3 días haciéndolo. Sin embargo, si ustedes tienen uno de esos dispositivos que andan los señores que limpian las calles, una cosa mecánica que no recuerdo el nombre, entonces evidentemente ustedes van a terminar en media hora, lo que podían hacer en 3 horas. Entonces, a esto le llamamos nosotros la racionalidad instrumental, es decir, para producir mercadería, productos en el mercado se necesitan instrumentos. Entonces, la racionalidad instrumental consiste en utilizar los instrumentos con mayor precisión y con mayor velocidad. ¿Cuál es el efecto que ya nosotros podemos prever en el tiempo largo? Bueno, que se va a requerir menos personal, menos obrero. Entonces, el hecho de la aplicación de la racionalidad instrumental, es decir, el de perfeccionar los instrumentos, las máquinas, hace que hayan menos trabajadores y por consiguiente menos posibilidades de desarrollo para la clase obrera. Eso se nota pues como evidencia. Entonces, Theodor Adorno y Max Horkheimer van a desarrollar pues esta propuesta de la racionalidad instrumental. Podemos poner más ejemplos. El más grave que podemos poner en estos días es que alguien haya inventado este virus, por ejemplo, en un laboratorio con instrumentos sofisticados y lo suelta. Entonces, ¿y por qué lo suelta? Bueno, porque él tiene el antídoto y puede vender la medicina. Y se haría millonario pues en un par de meses, ¿verdad? Porque todos necesitan eso. Entonces, racionalidad instrumental. O cuando alguien logra descomponer el átomo y puede producir una bomba atómica, ¿verdad? La energía atómica es muy necesaria y muchos países la utilizan para la producción industrial. Pero si esa misma energía atómica es utilizada
para una bomba, entonces ya no es, digamos, ese instrumento ya no sirve para una cosa positiva, sino que es de orden destructivo. Bueno, he puesto 3 ejemplos de lo que podríamos entender como racionalidad instrumental, y yo sugiero pues la lectura de Theodor Adorno y de Max Horkheimer de la Escuela de Frankfurt para poder entender este asunto. Pero lo está citando aquí, o sea, Max Weber, en el caso del tema del análisis de la velocidad y de los instrumentos de transporte y de producción industrial, decía que Max Weber que la burocracia se iba a imponer. Sin embargo, no le acertó a eso, pero sí le acertó al tema de la propuesta de la racionalidad instrumental. Ahora que el tema de, bueno, Weber dio nombre también a otro tipo de acción con objetivo a la que denominó valor racional. O sea, Max Weber estaba convencido de que los valores eran importantes y esos valores él los tipificaba de 3 tipos, de tipo ético, estético y religioso. Evidentemente en esto pues ha fracasado porque estos 3 valores, la ética, la estética y lo religioso, en el capitalismo moderno queda totalmente degradado, y eso lo podemos ver nosotros en la actualidad. Y declaraba redundante e irrelevante e incluso dañina para la conducta racional calculadora que él promovía. O sea que esos 3 tópicos, ético, estético y religioso, pues han entrado bastante en decadencia en nuestra modernidad líquida. El capitalismo liviano parece estar a años luz de la racionalidad del valor del estilo weberiano, va a concluir pues Zygmunt Bauman. Aquí aparece una instancia en el tema, porque estamos analizando el segundo tópico, el tópico de la individualidad. Hemos mencionado un ejemplo que es el de la fábrica Ford, que usaba un enorme mamotreto para la producción de automóviles, pero que se imponía un capitalismo liviano en el cual pues los dispositivos digitales iban a tomar el control y no iban a necesitar un galerón de esa manera para producirse, sino algo pues mucho más fluido. Entonces, al interno de ese proceso de producción industrial, las instituciones se debilitan. Alguien preguntó en las sesiones pasadas algo de eso, que si se debilitaban las instituciones en el proceso de la modernidad líquida. Efectivamente, se debilitan. Y Bauman lo constata, dice, en ausencia de una oficina suprema, que para Bauman se entiende como que nosotros entendemos como una corte suprema que pone orden en todo lo social, incluyendo la producción industrial. Dice, en la modernidad líquida, dice, se nota la ausencia de una oficina suprema, o sea, de una corte suprema. O más bien en presencia de muchas que rivalizan por la supremacía, ninguna de las cuales tiene gran posibilidad de ganar la competencia, el tema de los objetivos vuelve a estar sobre el tapete, destinado a convertirse en una causa de grandes agonías y vacilaciones y debilitar la confianza y generar un sentimiento de irremediable incertidumbre y por lo tanto de perpetua angustia. Miren, esto por lo menos en el caso de El Salvador está bien claro en estos días. Y bueno, y antes de esta pandemia, pudimos notar o estamos notando cómo, aquí dice Bauman que en la modernidad líquida entra en decadencia una corte suprema o una oficina suprema que pretenda poner orden en la sociedad. Eso lo estamos viendo actualmente. O sea que en ese sentido sí somos modernos líquidos, ¿verdad? En El Salvador, tal vez en otras partes, en la economía, pues estamos muy lejos todavía, en la parte industrial y en la parte tecnológica, pero en la parte burocrática ciertamente una de las instancias que es digamos el poder ejecutivo se está imponiendo sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial. También sucede una cosa peor, ¿verdad? Que no está explicada aquí en el libro de Bauman, que es que se pongan de acuerdo para ir contra los intereses del pueblo. Eso sí es muchísimo más grave, pero no está contemplado en el libro de Bauman. Lo que sí genera es lo que él dice, incertidumbre y angustia. O sea, nosotros estamos en este momento con incertidumbre y angustia. En eso sí se cumple la teoría de Zygmunt Bauman. A diferencia de su predecesor sobre el capitalismo liviano, pende la condena de estar obsesionado por los valores, ¿verdad? Con la desaparición de la oficina suprema, voy a quitar este de aquí,
con la desaparición de la Oficina Suprema, que ya no se ocupa de proteger la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, el mundo se convierte en una colección infinita de posibilidades, ¿verdad? Una especie de container de posibilidades. Bueno, eso con respecto al tema de un ente rector, ¿verdad? Que ponga orden en el paso del capitalismo sólido al capitalismo leve o liviano. Bueno, entonces el capitalismo pesado de estilo fordista era el mundo de los legisladores, y los creadores de rutinas y los supervisores, el mundo de los hombres y mujeres dirigidos por otros que perseguían fines establecidos por otros de una manera establecida por otros, es decir, una burocracia. Por esa razón era también un mundo de autoridades, líderes que sabían qué era mejor y maestros que enseñaban a seguir adelante. O sea, esto es modernidad sólida en el sentido de modernidad pesada. Entonces siempre se requería la burocracia y un líder que estuviera diciendo lo que había que hacer. O sea que si estamos todavía en esa situación, todavía no hemos entrado en una modernidad líquida más fluida. El capitalismo liviano, amistoso con los consumidores, por el contrario, no abolió las autoridades creadas de la ley ni las hizo innecesarias. Pero cuando las autoridades son muchas, tienden a cancelarse, a luchar entre sí. Y la única autoridad efectiva es la de quien debe elegir entre ellas. Una autoridad en potencia se convierte en autoridad por cortesía de quien la elige. Las autoridades ya no mandan, sino que intentan congraciarse con los electores por medio de la tentación y la seducción. O sea, esto es lo que pasa en la modernidad líquida. Las autoridades ya no pretenden ser fieles a sí mismas, sino que intentan congraciarse con los electores. Es decir, no quieren tener problemas de orden social, sino que dicen, no, nosotros tenemos que estar bien con quien nos eligió y tratamos de no entrar en problemas de conflictos de intereses, más que todo económicos y políticos. Bueno, Margaret Thatcher, como ustedes habíamos revisado ayer, decía que no existe la sociedad. Era una aguda reflexión sobre el cambiante naturaleza del capitalismo. O sea, la sociedad como burocracia es algo que impide el ingreso del capitalismo liviano. O sea, por tanto, el Estado burócrata hay que pasarlo a los márgenes. Lo que siguió fue el desmantelamiento de las redes normativas y protectoras que contribuyó a que sus palabras se hicieran realidad. No hay sociedad significa que no hay utopía ni distopía, como lo expresó Peter Drucker, el gurú del capitalismo light. O sea que por eso es que, si ustedes se han fijado, casi nadie escribe ya libros de utopía y de distopía, porque en este momento no tendría ningún sentido. O por lo menos a no ser que alguien fuera un genio y escribiera algo que va a pasar dentro de 200 años. Pero a la velocidad que vamos, es muy difícil llevar la cuenta de la historia y anticiparse a la historia. Es decir, estamos en una situación de inmediatez constante. Por tanto, no da mucho tiempo a imaginarse cosas o a pensar cosas del pasado. Por supuesto, no faltan aquellos que alegan entender y algunos tienen numerosos seguidores de lo que está pasando. Esos enterados, aun aquellos cuyo saber no ha sido puesto públicamente en duda, no son, sin embargo, líderes, sino, en el mejor de los casos, son asesores. Y entre ambas categorías existe una diferencia crucial. Los líderes inducen al seguimiento, mientras que los asesores deben ser contratados y pueden ser despedidos. Entonces, lo que se está dando ahora pues es un afloramiento de líderes y asesores. A veces los asesores son acertados, a veces no tan acertados. Y por eso las decisiones muchas veces se notan que pueden ser acertadas o desacertadas en un líder. Bueno, veamos ahora, Bauman va a poner algunos ejemplos de modernidad líquida. En esta parte pues un poco más frugal Bauman porque no es tan complicado, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de poner un ejemplo. Algunos ejemplos de los que pone Bauman corresponden con nuestra realidad latinoamericana y otras no, porque como él está escribiendo en el centro de occidental, en Inglaterra, entonces allí la vida va a distinta velocidad que va aquí, evidentemente, puede ir a 5 veces mayor velocidad que la que llevamos aquí, que es una cosa casi detenida, ¿verdad?
Bueno, entonces el primer ejemplo que pone él son los talk show, dice, es decir, las entrevistas televisivas, en las cuales las personas revelan cosas de su vida íntima. Entonces, en este momento, ustedes lo pueden notar cuando alguien se interesa mucho, digamos, las personas de las redes sociales se interesan mucho por saber, por ejemplo, si Ricky Martin se salió del closet, por ejemplo, dice, mire, yo soy homosexual, soy gay. Entonces eso le dan vuelta y le dan vuelta, dice Bauman. Es decir, y si lo llevan a una entrevista televisiva, eso genera una gran expectación. Entonces pone él ese ejemplo, el primer ejemplo de los talk show, es decir, bueno, esos entrevistas en vivo en los cuales famosos más que todo revelan su vida íntima. Entonces eso crea un morbo en la población y genera cierto o mucho interés y es uno de los elementos, dice, de entretenimiento de la modernidad líquida. Bueno, solo lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque no tengo tiempo pues para irlos analizando. Entonces, hay otro elemento típico de la modernidad líquida, dice él, que es la compulsión por comprar. Y esto muchas veces las personas no lo logran controlar. Por ejemplo, ustedes bien lo saben, ¿verdad? Bueno, un viernes negro, por ejemplo, es el ejemplo más característico. Pero sobre todo cuando sale un celular nuevo, ¿verdad? Se produce un iPhone, el último Samsung, por poner las dos marcas más que suenan más en el mercado, las personas hacen fila para comprarlo. Entonces, eso es una compulsión, se dice. O sea, que tiende a ser adictivo. Es decir, ese celular tú lo puedes comprar un mes después y es el mismo celular. Lo que pasa es que tú lo que quieres es publicar, hacer público de que tú tienes el último celular. Y eso como que te da un prestigio o te pone en la boca de la opinión pública de entre tus amigos y parece ser pues como muy cool, ¿verdad? Muy chic, muy original. Entonces ese es otro ejemplo que él pone, la compulsión para comprar. Dice, el arquetipo de la carrera que corre cada miembro de la sociedad de los consumidores. En una sociedad de consumo todo es a elección, salvo la compulsión a elegir, esa es impuesta. La compulsión que se convierte en adicción y que por lo tanto deja de percibirse como compulsión. O sea que la gente al final tiende a sentir como normal eso de tener digamos, esa patología de tener el celular de última generación cada vez que sale. Tal vez el que tienes funciona perfectamente, pero tú debes tener el siguiente. Eso dice no es una elección, dice, te lo impone el sistema económico imperante, que corresponde con la modernidad líquida. Es la actividad de comprar. Seguiré, bueno. Bien, esta compulsión tiene como base, y eso lo estábamos hablando ayer en la clase anterior, cuando hablábamos del deseo, cuando Salvador nos preguntó que si el tema de la liberación budista tenía algo que ver con el tema de la liberación en el proceso de emancipación de la modernidad líquida. Aquí aparece el deseo, pero este deseo es, digamos, esa compulsión tiene como base un deseo. Los budistas lo que dicen, ¿verdad? La espiritualidad oriental, que la causa del sufrimiento es el deseo. El desear cosas en modo constante, en modo compulsivo e irracional. Entonces, el deseo como base de esa compulsión del shopping, de ir a hacer compras, ¿verdad? Sin tener necesidad de ello. No obstante, el consumismo de hoy no tiene como objeto satisfacer las necesidades, por eso estamos diciendo, porque una cosa es ir a comprar verduras para comer, pero otra cosa es irse a comprar un celular Samsung cuando ya tengo un iPhone, o sea, a eso se refiere. Ni siquiera las necesidades más sublimes, algunos dirían incorrectamente artificiales, imaginarias, derivativas, es decir, las necesidades de identidad y de confirmación con respecto al grado de adecuación. Se ha dicho que el spiritus movens de la actividad del consumidor ya no es un conjunto de necesidades definidas, sino simplemente el deseo. O sea, spiritus movens es aquí lo que mueve a las personas. Del deseo se ha pasado a otro nivel, mucho más complejo, que en la traducción italiana lo pone como capricho. En cambio, en la traducción castellana lo pone como anhelo. Yo creo que la traducción del inglés en el castellano no expresa suficientemente el concepto que quiso
expresar Bauman, porque en italiano sí traduce como capricho. En castellano decir anhelo es una palabra demasiado, no es suficientemente expresiva de lo que quería decir Bauman. O sea, porque del deseo pasar al capricho, sí. O sea, cuando el capricho es cuando ya tú ya no te controlas a la hora de comprar. Ahora, al deseo le toca el turno de ser desechado. O sea, se desecha el deseo en este proceso de compulsión, ha dejado de ser útil tras haber llevado la adicción de la demanda del consumidor en el mismo nivel de la oferta. El anhelo, o sea, o el capricho, es ese reemplazo indispensable. Completa la liberación del principio del placer, eliminando y desechando los últimos residuos de los impedimentos del principio de realidad. La sustancia naturalmente gaseosa ha sido finalmente liberada de su envase. Eso así lo dice. El cuerpo del consumidor. Bueno, viene otro ejemplo. Es el fitness, el tema de estar en forma, que está muy en boga. Y bueno, antes que meterme al análisis que hace Bauman, quiero decir claramente que todos tenemos derecho a hacer ejercicio, ¿verdad? Y a estar en forma. Pero aquí de lo que va a hablar Bauman es cuando hay una fijación por estar en forma. A tal punto, por ejemplo, y eso yo lo he visto porque viví en Roma muchos años, que muchas mujeres, ¿verdad?, italianas y en general occidentales, no quieren tener hijos por no perder la forma, el fitness, la forma de su cuerpo, y prefieren adoptar un hijo, comprar una mascota o contratar una mamá. En italiano se dice surrogata, en castellano se llama sustituta. Eso está muy de moda. Aquí ustedes tal vez y yo no lo hemos visto, pero en Occidente es muy común que una mujer bonita diga, pero yo no quiero tener un hijo porque se me va a desfigurar mi cuerpo. Entonces le propone a su marido o a su pareja y le dice, mira, contratemos una mamá sustituta. Entonces, ¿qué significa eso? Que este hombre, esta pareja va a, por vía de inseminación artificial, le van a extraer semen, se lo van a depositar a la mujer, a la mamá sustituta, ella va a tener ese hijo 9 meses, lo va a dar a luz y no se puede quedar con él porque ya está en un contrato, se lo tiene que entregar a sus padres contratistas, no a sus padres biológicos, sino a sus padres contratistas. Entonces, para entender cómo funciona esto del fitness, entonces, como yo siempre estoy diciendo en estas clases que Bauman recurre a un ejemplos de modernidad sólida y después modernidad líquida. En este caso, ¿cuál es el concepto sólido? En el caso del fitness, de estar en forma, es salud. Salud es el concepto sólido y fitness es el concepto líquido, es decir, estar en forma. O sea, el hecho de estar saludables es una cuestión de sentido común. Pero en la modernidad líquida el estar en forma no coincide siempre con estar saludable, ¿verdad? Sino que aquí cuando decimos que queremos estar en forma no significa estar saludable, sino que significa aparecer bien, porque vivimos en la sociedad de la imagen, vivimos en la sociedad del espectáculo, entonces hay que verse bien. Eso es muy importante. Es como que la vida es vista, como decía Calderón de la Barca, como un teatro, es decir, como una escenificación. Bueno, ese es el otro ejemplo que propone del fitness Zygmunt Bauman. Y bueno, luego va a continuar en el argumento, en el tema del shopping, de las compras, como rito de exorcismo. Esto pues ya lo sabemos que muchas veces funciona. No sé, no quiero sonar estereotipado, pero alguna vez alguna amiga me ha dicho, por ejemplo, mira, voy a ir a comprar. Y yo le he dicho, mira, pero tenés necesidad de comprar esos zapatos tan caros. No, me dije, no tengo necesidad, pero quiero desestresarme. Entonces se va de compras y compra productos pues que no necesita, pero lo único que necesita es estar bien. Y entonces esto Bauman lo llama pues el rito de exorcismo en el tema de las compras. Yo creo que no necesita mayor explicación. Ahí mismo entonces viene el tema de la moda. Vaya, el problema de explicar a autores como Bauman es que como ellos escriben para contextos estrictamente occidentales, y nosotros no somos estrictamente occidentales, ya sea por razones culturales, ya sea por razones históricas o de progreso industrial y tecnológico. Entonces, por ejemplo,
el tema de la moda. Nosotros aquí la moda sí la vemos en cierto modo, pero si ustedes han vivido en Estados Unidos o en Europa o en cualquier país desarrollado de cultura occidental, van a saber que la moda tiene cuatro periodos marcados y le ponen fecha. Dije, de tal fecha a tal fecha va a estar la producción de ropa de invierno. ¿Cuándo termina? Yo eso lo viví muchas veces. Cuando termina una de las estaciones naturales digamos, climáticas, desechan toda la ropa de invierno. Entonces no puede quedar allí porque la siguiente temporada que viene ya no lo van a recibir, ya no lo van a vender, porque ya la gente piensa igual que ellos, ¿verdad? O la han obligado a pensar así. Entonces se vende más barato, liquidan todos los productos. Entonces mucha gente que es precaria económicamente espera ese día para comprar ropa más barata. Entonces son cuatro estaciones, ¿verdad? Las que ya conocemos. Aquí en El Salvador no se da porque solo tenemos 2 estaciones, ¿verdad? Y no son muy variables, es decir, el calor más o menos es el mismo. Entonces no podríamos comprender exactamente, a no ser que hayamos vivido en esos países donde están marcadas las 4 estaciones, ahí entenderíamos muchísimo más, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. Entonces, la moda como expresión del shopping compulsivo. Esto al final, todos estos ejemplos, dice Bauman, conducen a la adquisición de una identidad o de una buscada identidad, o se busca una identidad. Es obra de arte que queremos moldear a partir de la dúctil materia de la vida, se denomina identidad. La búsqueda de identidad es la lucha constante por detener el flujo, por solidificar lo fluido, por dar forma a lo informe. O sea, el problema del concepto de identidad que no es tan fácil de malear, no es tan fácil de convertirlo en producto líquido. O sea, la identidad es una cosa como más permanente. Entonces, la constante búsqueda de identidad va a contrastar con la constante borbandeo digamos, el aparato mediático que quiere que tú seas líquido, que seas maleable, que seas leve, liviano. Entonces, el tema de la identidad se pone mucho en cuestión. Por tanto, las identidades únicamente parecen estables y sólidas cuando se ven en un destello, desde afuera. Cuando se las contempla desde el interior de la propia experiencia biográfica, toda la solidez parece frágil, vulnerable y constantemente desgarrada por fuerzas cortantes que dejan al desnudo su fluidez. En una sociedad de consumo, compartir la dependencia del consumo, la dependencia universal de comprar, es la condición sine qua non, o sea, obligatoria, de toda libertad individual y por consiguiente de toda búsqueda de identidad. El producto masivo es el instrumento de la variedad individual. La identidad única e individual solo puede tallarse en la sustancia que todo el mundo compra y que solamente puede conseguirse comprándola. O sea, aquí se entra en un verdadero problema cuando se habla de la identidad, porque en la modernidad líquida, el tener una identidad significaría el que yo haga lo que todos hacen, es decir, estar con el último celular, estar con el último automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso me generaría tener una identidad en la colectividad compulsiva de la modernidad líquida. Pero como la identidad no es solo eso, sino que tiene que ver con la personalidad, etcétera, puede generar estados depresivos si una persona no logra sobreponerse o ponerse al nivel de las demás personas que ya practican la modernidad líquida. Por supuesto, en esto influyen muchísimo los medios de comunicación que todos los días, día y noche, están inculcándole a las personas que entren en esa dinámica, ¿verdad? Las redes sociales, etc. Y ahí pues, un ejemplo que pone Bauman y que ya lo citamos nosotros, a alguien se le ocurrió, a un tal Alfred Sloan. Alfred Sloan fue quien inventó ese tema de que hay que cambiar los carros cada año o cuando sale un modelo distinto. Antes tal parece que no estaba tan metida esa idea. Dice Emma Rothschild, citando este ejemplo, dice: las innovaciones de mercado introducidas por Alfred Sloan, el cambio anual de modelo
el constante perfeccionamiento del producto, los esfuerzos de asociarlo con el estatus social, el deliberado estímulo de un hambre insaciable de cambio. Esto es un invento para que las personas compren los productos. Es decir, mira, ha salido, ya está en el mercado el Hilux, Toyota Hilux 2021. Entonces tú tienes un Hilux 2018 y dices, no, pero entonces lo voy a vender y voy a comprar el último modelo. Entonces esa es una compulsión que otros autores interesantes, por cierto, como han hablado de la condición anticuada del ser humano, o sea, que el ser humano en la modernidad líquida nunca va a estar a la altura de lo que está produciendo, o sea, es una carrera frenética que nunca termina. Anders Gunther, que es el compañero de Hannah Arendt, hablaba de el hombre anticuado. Bueno, llegamos entonces a una parte en la cual Zygmunt Bauman va a dejar de lado el panóptico del cual hablamos, el de Michel Foucault, el que vigilaba desde una torre de control, y vamos a entrar, dice, a una nueva etapa, es la etapa sinóptica. Como afirmara recientemente Thomas Mathisen, la poderosa metáfora del panóptico de Bentham y de Foucault ya no representan la manera en que funciona el poder. Tanto Mathisen señala que hemos pasado de una sociedad al estilo panóptico a otra de estilo sinóptico. Se han invertido los roles y ahora, dicen muchos, se dedican a observar a unos pocos. Ha cambiado. Es que el panóptico era la torre de control de las cárceles antiguas que estaban vigilando a los presos constantemente. Hoy es al revés, dice. Hoy las personas con sus celulares y sus dispositivos vigilan a las aristas también. O sea, somos vigilados y estamos vigilando. Solo que no en el mismo nivel, ¿verdad? Por supuesto. Pero, por ejemplo, un gobernador, un presidente, o un ministro, etcétera, si la masa de lo que en el caló se llama el enjambre digital empieza a atacarlo y empieza a ponerle en evidencia en que se ha equivocado en algo o que ha cometido una injusticia grave, puede hacer que ese ministro cambie de opinión. Podría ser. O esa persona. A eso se le llama pasar del sistema panóptico de la vigilancia al sistema sinóptico. En el sistema panóptico la élite controla la sociedad, cosa que todavía se da. Pero ahora dice, se agrega el sistema sinóptico, en el cual la sociedad puede controlar también a los que están en la arista por el tema del desarrollo tecnológico, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se dice. En el mundo posmoderno todas las distinciones se vuelven fluidas, los límites se disuelven y todo puede parecer su opuesto. La ironía se convierte en la perpetua sensación de que las cosas podrían ser diferentes, aunque nunca fundamental o radicalmente diferentes. Más adelante pues se hacen puntualizaciones como que la capacidad de elegir es más importante de lo que se elige. O sea, actualmente tal vez el producto no es tan bueno, ¿verdad?, que vamos a comprar, pero lo que nosotros queremos es comprar. Entonces, lo que interesa es la capacidad de elegir. Si yo tengo capacidad de elegir y de comprar, es más importante de lo que estoy comprando. Esa es otra característica que es explicada por Bauman. Y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y los pobres en esta situación cómo quedan, verdad? Entonces dice Bauman, los pobres no viven en una cultura diferente de la de los ricos, es cierto, estamos obligados todos a estar en esta misma cultura. Deben vivir en el mismo mundo creado para beneficio de los que tienen dinero. Lo repito, los pobres deben vivir en el mismo mundo creado para beneficio de los que tienen dinero. Y su pobreza es agravada tanto por el crecimiento económico como por la recesión y la falta de crecimiento. O sea que siempre, ¿verdad?, las clases más desposeídas son las que más sufren, incluso pues en la modernidad líquida. En una sociedad sinóptica de adictos, compradores, espectadores, los pobres no pueden desviar los ojos, no tienen hacia dónde desviarlos. Cuanto mayor es la libertad de la pantalla y más seductora es la tentación que provocan las vidrieras, tanto más profunda se vuelve la sensación de empobrecimiento de la realidad, tanto más sobrecogedor se vuelve el deseo de saborear, aunque sea por un momento, el éxtasis de elegir.
Cuanto más numerosas parecen ser las opciones de los ricos, tanto menos soportable resulta para todos una vida sin capacidad de elegir. Vaya, les voy a poner un ejemplo de lo que estamos viviendo. Iban a entregar los paquetes agrícolas, ustedes recuerdan, dieron el aviso en el día, ¿no? Y casi a medianoche o a altas horas de la madrugada, el presidente puso un Twitter, en el cual ya decía que no se iban a entregar los paquetes. Entonces uno piensa, ¿verdad? Bueno, hay campesinos que no tienen Twitter y como esos paquetes son normalmente para campesinos. Entonces, ¿cómo va a haber un campesino si no tiene Twitter que le están avisando que ya no se van a repartir los paquetes agrícolas el día que le dijeron, sino que va a ser otro día? Eso es cosa obvia. Entonces, el que tiene un buen celular y puede tuitear y estar consultando los Twitter constantemente, no tiene problema. Pero un campesino que no tiene, digamos, un aparato de eso y no usa Twitter, aunque tenga el aparato, porque hoy se los pueden mandar de Estados Unidos, pero un campesino se maneja con su lógica de campesino. Y ¿para qué voy a tener eso? No tengo Twitter. Conozco cantidad de gente que no tienen Twitter. No sé si todos los que están en esta sesión, todos tienen Twitter. Podría ser que sí, pero alguno puede ser que no. Entonces ese que no tiene estaría en desventaja para tener la información en el tiempo real. Bueno, eso es como un ejemplo. Así pues que concluimos, ¿verdad?, este segundo punto, que es el tema pues de la individualidad. La individualidad, que tiene muchas características de adecuación al proceso de la modernidad líquida. Bueno, entonces voy a revisar sus preguntas para un poco interactuar, ¿verdad?, porque es muy importante. Vamos a revisar uno por uno en su orden que han ido colocándolos. Vamos a ver. Paulita dice: Angélica, ¿estás emancipada? Bueno, vamos a ella, cada quien sabe. Of course, dice, por supuesto, estoy emancipada. Jorge Romero, buenas tardes. Angélica, ¿cuántos tipos o variables hay de individualismo y cuál de todos se aplica a estos tiempos? Bueno, ya lo expliqué, Angélica, o sea, el individualismo que estamos explicando es el compulsivo que lleva a las personas a consumir productos en modo desmedido. Eso es normal. A ese tipo de individualismo. Más adelante vamos a analizar el individualismo en cuanto a al tema de lo local, es decir, de las comunidades, de cómo se organizan. Aquí estamos respondiéndole a Walter Sarabia, el cuento de la criada de Margaret Atwood, no, desconozco el contexto. Alondra Morena, magistral explicación. Angélica Chopin, Ford tiene su sede en Michigan. Paulita, ¿lo conoces? ¿Has estado algún día en Michigan? Jesús Pino, hola padre, ya lo extrañamos. Bueno, saludos a Jesús Pino. Paulita, Angélica, sí, Angélica, pero la Universidad de Michigan, que es muy buena, es la gran rival de mi otra alma mater. Bueno, aquí ellos están hablando del tema de Ford, ¿verdad? El ejemplo de Ford era para explicar cómo se pasa del capitalismo sólido, pesado, al capitalismo líquido o liviano. Se refiere a lo de la fábrica, que dicen que era enorme. Jorge Romero, es decir, que en la modernidad líquida el individualismo es el enemigo del ciudadano. Sí, sí, o sea, no hemos utilizado la palabra enemigo, ¿verdad? Usted lo utiliza, Jorge Romero, pero sí rivalizan mucho. Sobre todo cuando expliquemos la parte de la comunidad, allí sí es un tema bien peligroso, porque las personas, al encerrarse en sus condominios, en sus lugares cerrados, son capaces de pensar o de tolerar que puedan matar a alguien fuera de su comunidad, y a ellos no les interesa. En ese sentido sí es contrapuesto, ¿verdad?, el tema del individualismo con el tema de la ciudadanía. Pero se puede decir, ¿verdad?, que son enemigos, sí, en muchas expresiones son enemigos. Iván Montes, me pregunto si el papel de Robert McNamara, ministro de Defensa de Estados Unidos durante la administración Kennedy, pasa de ser el gerente general de Ford al aparato del Estado del más alto nivel. ¿Es la transformación al capitalismo líquido o aún se considera pesado, considerando que el capital judío debe ser de la Ford era altamente dinámico en la guerra de Vietnam y quería más? Bueno, aquí hay una puntualización de alguien que se ve que conoce esa historia, Iván Montes.
Realmente desconozco la vida de Ford, ¿verdad? Así como la está explicando. Lo que sí está claro es que Ford es solo un ejemplo. El tema del proceso del capitalismo pesado, sólido, al capitalismo liviano y líquido es una tendencia general. O sea, Ford es un ejemplo de cómo si no se cambia, digamos, la visión del capitalismo estático, sólido, queda en la historia. Bueno, las empresas pueden seguir produciendo automóviles, pero en realidad los capitalistas saben perfectamente que lo que más van a vender actualmente no es, digamos, automóviles, sino que lo que más van a vender son dispositivos digitales. Entonces las empresas, es un ejemplo, ¿no? Cuando ya Ford empieza a ver que empiezan a producirse computadoras y celulares, etcétera, etcétera, es obvio, ¿verdad?, que los accionistas de estas empresas van a decir, pues tenemos que pasarnos con acciones no solo a automóviles, sino también a donde más se produce y los que más vende. Y eso es lo que más vende actualmente. Pero gracias por la precisación. Ahora, al pasar a Ford como que era ministro de la Defensa, puede ser sí lo que usted dice, ¿verdad? Porque producían máquinas. Eh, Angélica, cuando los tres poderes del Estado riñen, hay que remitirnos a la Constitución, que es la ley primaria en este país. Lástima que nuestra Constitución está desfasada, la cual nos llama a la concordia y ahí no se llega desde escenarios de amenaza, insulto y fuerza militar. Sí, efectivamente, lo que estamos analizando, recuerdan lo que acabamos de decir, que en la modernidad líquida hablar de una Corte Suprema no es precisamente lo que interesa. O sea, fíjense que estamos estudiando a Sigmund Bauman en un momento en que hay muchos ejemplos ilustrativos. Entonces, dice Bauman, en la modernidad líquida no hay Corte Suprema que valga, o sea, están muy desautorizados. Sin embargo, la realidad se impone, es decir, todas las sociedades necesitan leyes. Y esa es, digamos, la rémora. Eso es con lo que riñe el capitalismo liberal, es decir, el capitalismo liberal quisiera él hacer su propia constitución de la república y que las leyes lo favorezcan en todo y para todo, es decir, mínima inversión, máxima ganancia. Y que no hayan 3, 4, 5 poderes que me estén obstaculizando lo que yo quiero hacer. En ese sentido, Angélica tiene razón, es decir, al ser 3 poderes en el modelo de democracia salvadoreña, en la modernidad líquida, uno de ellos va a querer doblegar a los otros 2 o va a querer comprarlos, que es la otra variable. Patricia Fuentes de Cetino. Buenas tardes, Padre Chopin. Quiero decir que la modernidad líquida podría estar incidiendo en la educación. A los estudiantes se les dificulta concentrarse y poner atención por un tiempo prolongado. ¿Podríamos hacer esta relación? Sí, por supuesto, Patricia Fuentes de Cetino. Lo que pasa es que cuando hablamos de modernidad líquida no hay que entender de inmediato algo negativo, sino que es algo que se impone. O sea, si nosotros pudiéramos imaginarnos o soñar la sociedad de otro modo, podríamos hacerlo. Pero ya estamos en la modernidad líquida y además pues en la cuarta revolución industrial, que es de los dispositivos digitales. Entonces, lo que la escuela tiene que hacer, o sea, la educación no es rechazar esto, sino incorporarlo, porque los niños que están naciendo ya vienen con ese modelo. Entonces, lo que hay que hacer es adecuar la escuela a la nueva sensibilidad cultural, es decir, jornadas de estudio en las cuales los estudiantes se les prohíbe usar el celular. Eso es absurdo, eso no debería ser así, es al contrario. Todas las mesas deberían tener una computadora con suficiente banda, ¿verdad?, digital para que puedan trabajar, por decirle algo, pues, ¿verdad? O sea, la educación ciertamente es esencial, pero no debe reñir totalmente con la modernidad líquida ni debe aceptarla totalmente. Es un equilibrio, es un equilibrio. Marvin Guillén nos dice, Herbert Marcuse se comprendió tanto la forma de dominio sublimada de Estados Unidos de ejercer dominio sin las armas, todo a través de generar válvulas de consumo compulsivo que permitan evacuar toda represión que pueda finalizar en un levantamiento social. Es una nueva forma de fascismo según Marcuse. Sí, exacto. Vaya, en el estudio de Bauman, en la próxima sesión que trata de tiempo, espacio-tiempo, vamos a hablar de eso, Marvin Guillén, de para qué sirven los centros comerciales.
y para qué sirven las burbujas del capitalismo, digamos, líquido. Son válvulas de escape. El que mejor ha desarrollado esa tesis se llama Marc Augé, que es un antropólogo, etnólogo francés, y él ha desarrollado lo que se llama pues, el no lugar. Cuando se habla de eso, que también Bauman lo cita en el tercer aspecto, que se refiere a tiempo-espacio o espacio-tiempo, según la traducción, vamos a ver eso. Es decir, Marvin Guillén, efectivamente es una de las estrategias que ya no es militar. Entonces, lo que se hace es crear centros comerciales que son seguros, limpios y puede comprar productos de las marcas que se usan en todo el mundo. Por tanto, cuando usted entra al centro comercial, entra a una burbuja creada por el capitalismo liberal imperante, para que usted se libere, justo como usted está diciendo, como una válvula. ¿Por qué? Porque si no existen esos lugares, como usted está diciendo, entonces la presión popular iría creciendo y explotaría y sería incontrolable. Pero vamos a hablar de eso cuando, digamos, quiero ver, cuando tratemos el tema de el no lugar con Bauman en la tercera, espacio-tiempo, en la tercera sesión, y en el tercer aspecto, y cuando veamos un poco a Marc Augé. Paulita Paig, es un culto al físico, sí, sí, y hay países increíbles, en Italia es increíble cómo es el culto a la forma física, increíble, y en otros países, claro. Hijos in vitro, madres sustitutas, sí, eso es muy común en las sociedades occidentales. Dice Paulita que Ricky Martin ha usado una surrogata para tener a sus hijos, es probable, bueno, si lo dices, bueno. Miguel Hernández, el tema del deseo nos lleva a la adicción en la cual se pierde el control de la voluntad. Esto nos lleva a la esclavitud espiritual. Sí, sí se puede decir, en el contexto que estamos hablando, claro que sí. Entonces, el no controlar el deseo, que decía Bauman que después es capricho, ¿verdad? Lleva a eso. Sí, es como estar esclavo. Por eso la sesión anterior se hablaba justamente, cuando se habla de emancipación en la modernidad líquida es un poco difícil, porque tú tienes libertad de hacer lo que quieras y de comprar lo que quieras, pero de ese modo te estás esclavizando, pero ahí es un análisis más espiritual, más en una antropología, pues, digamos, más existencial. Aunque aquí el análisis es sociológico y el del no lugar es antropológico, cultural. Shakespeare también decía, all the world is a stage, todo el mundo es un escenario. Sí, ya lo habían previsto, pero claro que Shakespeare y todos estos autores, también el Quijote, están en la frontera ya entrando a la modernidad, por eso tienen esa frase. Están en la situación liminal, escenario o pasarela. Ajá. Alison Hernández, bueno, aquí tengo el agua. Alison Hernández, ¿hay alguna plataforma en la que podemos consultar para extender lo que nos está compartiendo? Hay muchos videos sobre estas cosas, Alison Hernández, bueno, en el YouTube hay muchos. Estas las van a subir a mi página, al canal de YouTube, ahí se pueden bajar para que queden alojadas, porque yo de aquí del Facebook suelo quitarlas. Un saludo, ¿verdad? A Alison Hernández. Está Silvia Patricia Cruz, en el budismo le llaman apego, que generan sufrimiento y dependencia al ser humano. Sí, es correcto. Paulita, responde Angélica. Evelia Alvarado, gracias Padre Chopin, bendiciones. Angélica Chopin Ford, vehículo presentado. Paulita, a veces es por compulsión que se compra un carro, etcétera, sino por lo que el Papa Francisco define como sociedad descartable. A propósito, se fabrican para que duren 2 o 3 años y no como antes, 10 o 15. Esa es otra tesis, Paulita, de Bauman. Bauman tiene otro texto que se titula La sociedad descartable, del descarte. Desechable sería en castellano, la sociedad desechable. Justamente, o sea, en la sociedad desechable pues sí, estamos en el capitalismo liviano. Si tú
produces una computadora que pudiera aguantar 25 años, eso no es negocio, sino que esto sería hundimiento de la fábrica. Entonces aquí lo que hay que hacer es, o sea, de la empresa, aquí lo que hay que hacer es ponerle tiempo de duración, 5 años, 3 años, para que se pueda asegurar el movimiento, la liquidez de los productos, la fluidez de los productos. Gabriel Orellana, el ejemplo es excelente, Paulita. Gabriel Orellana, ¿qué papel juega la espiritualidad del ser humano en ese contexto? La espiritualidad sería un regulador, un poner equilibrio ante esta visión. La verdadera espiritualidad implica desprendimiento afectivo y efectivo de lo material hacia una liberación interior, nos pregunta y nos reflexiona Gabriel Orellana. Fíjese, Gabriel, que mi especialidad no es la sociología, sino que es la teología, y dentro de mi tesis principal es el tema de la misionología, o sea, el desempeño de la iglesia en el mundo y de cómo se concibe ese desempeño. Yo la pregunta que me haría Gabriel Orellana es si el cristianismo, si existe un cristianismo light, líquido actualmente. Fíjate que yo creo que sí hay un cristianismo líquido, es decir, que ya no es tan contundente, ya no es tan, digamos, incisivo, sino que se acomoda a la modernidad líquida, quiere evitarse los problemas. Ahora, lo que tú dices de la espiritualidad, por supuesto, o sea, la condición espiritual y trascendente del ser humano, ya sea en su forma antropológica como teológica, es muy importante. O sea, prácticamente es el último bastión que le queda al ser humano para poder resistir al influjo externo. Es decir, las convicciones que tú tengas. Hay cosas que no puedes evitar que se te imponen, ¿verdad? Como el tema, pues, de muchas veces de que si tú trabajas en una empresa y tienes necesidad de utilizar una computadora, tú no puedes decir, mire, yo no voy a usar una computadora, porque evidentemente tienes que usarla. Pero de allí a que tú dependas, como dice Bauman, compulsivamente de los dispositivos en la línea de la racionalidad instrumental, eso es lo que no puede ser. Tienes que tener un bastión, digamos, una fuente espiritual que te logre mantener en esa situación a salvo. Pero la observación es correcta, Gabriel Orellana. Miguel Hernández, Apple utilizó mecanismos para programar a la gente a comprar los nuevos modelos. Este método lo implementó Bill Gates con Windows. De ahí vienen estos modos de comprar. Sí, es generalizado, ¿verdad? No solo Apple, sino que todo el capitalismo liviano procede del mismo modo. Claro que Apple es un ejemplo muy ilustrativo. Carlos Elías, la modernidad líquida, al ofrecernos una nueva manera de abordar el tema de identidad, al otorgarle un contenido más vinculado al espectáculo y lo light, anula la identidad vinculada a la memoria histórica. Es una pregunta. Si es así, deberíamos potenciar esa tendencia a la modernidad líquida, nos ofrece otros matices. Es lo mismo de la educación, pienso, es parecido. O sea, el tema de la identidad, hay una identidad prácticamente biológica, que es la tuya, la mía, pero hay un momento en el cual tenemos que enfrentarnos con la realidad. O sea, nosotros no podemos estar encerrados en cuarentena toda la vida. En algún momento hay que salir y hay que interactuar. Y al interactuar te metes en la lógica de la modernidad líquida. Entonces, el mantenimiento de una identidad va a estar determinado por el proceso de formación tuyo o mío, y va también a tener la capacidad de leer los elementos del entorno que están debilitando tu identidad. Claro que la identidad puede ser étnica, ¿verdad? La identidad puede ser religiosa, o sea, el tema de la identidad es complejo, pero la modernidad líquida lo que quiere imponer es una identidad a su medida, es decir, que tú seas un consumidor, eso es un elemento de identidad de la modernidad líquida que se espera que tú seas, un comprador compulsivo, que es el ejemplo que hemos utilizado. Pero tú puedes resistirte a eso y decir, no, pues yo voy a poner mi agenda y voy a comprar solo lo que necesito, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema complejo el tema de la identidad, pero se puede, digamos, equilibrar, así como el tema de la educación. Pero está bien, es correcto. Paulita, Nayib no tiene la cultura, ojo, no hablo de educación, de entender de verdad al pueblo. Bueno, no es pregunta, ¿verdad? Es una reflexión que nos dice Paulita.
Mira, lo que sí el presidente ha logrado es leer que estamos en la era digital, pero creo que no, me parece, que creo que no tiene, digamos, la asesoría correcta para decirle que, como justamente están diciendo varios aquí, no hay que emocionarse con el tema digital, es decir, también hay realidades concretas, ¿verdad? Gente que tiene que comer y gente que tiene que trabajar. O sea, en cuanto se respecta a la capacidad de analizar la cultura que estamos viviendo, yo creo que sí lo ha hecho muy bien. En cuanto al tema educativo, eso ya es más discutible, es decir, porque la educación ya es un tema que requiere una formación de tipo formal, ¿verdad? Salvador Meléndez Núñez, ahora en el mundo post-virus tiene la moda obligada de la digitalización acelerada de la vida y las profesiones, el e-commerce, el abogado digital con audiencias electrónicas, la medicina robótica y telemedicina a distancia, el mundo virtual sustituye el mundo físico. ¿Será que la eliminación de la población anciana por las élites eugenésicas va en esa lógica? Bueno, pues sí, las élites eugenésicas están contentas con lo del virus, ¿verdad? Porque aquí no, en el país no existe ese problema, pienso yo, como tendencia social del tema de los ancianos, pero hay países que les tienen que pagar pensiones a los ancianos y donde el 60% de la población son ancianos. Entonces eso es un gasto permanente. Entonces las élites capitalistas eugenésicas justamente están muy contentas de que se mueran la mayor cantidad de ancianos posible porque así no les van a pagar las pensiones. Eso es una cosa obvia, ¿verdad? Que se está dando en el mundo. Aquí no se ve, en países como El Salvador no se ve porque no es una población a mayoría en edad de pensión. O sea, hay muchos jóvenes todavía. Pero es real eso que está diciendo. Pero también hay que insistir en esto, ¿verdad? Cuando tú hablabas de el tema de la medicina robótica y todo eso, hay que ver las ventajas que tiene, porque esto no es un panorama apocalíptico el que estamos presentando, sino que estamos presentando un fenómeno social y cultural. Entonces, muchos de los avances en la línea del capitalismo liviano y de la modernidad líquida son importantes porque ayudan mucho el tema, más que todo en la parte científica. Solo hay que tener cuidado cuando la Escuela de Frankfurt habla de la racionalidad instrumental, es decir, hasta dónde se respeta la dignidad humana en el utilizamiento de los instrumentos y hasta dónde los instrumentos son utilizados para matar, para hacer violencia, para dañar a las personas. Luzmi R. Durán, gracias por compartir sus conocimientos, estoy aprendiendo mucho. Bueno, un saludo. Lea Romero, entonces el minimalismo puede incidir en el consumo desmedido. Bueno, la verdad es que, bueno, está en lo compulsivo, pues es la parte radical de las compras, ¿verdad? Entonces, el comprar al mínimo, pero poniendo en riesgo la salud, pues tampoco sería correcto, creo yo. Pero sí puede funcionar el que una persona, como decía Más Ferrer, pueda tener el mínimo vital, por ejemplo. Eso sí es bien importante. Y que, bueno, lo que van a decir pues los sociólogos en esta línea es que hay que asegurar a las personas lo básico, ¿verdad? Es decir, salud, educación, todo eso. Entonces, en las culturas donde se exacerba el tema del capitalismo liviano y el individualismo, entonces el Estado no se hace cargo, entonces ahí todo se hace privado. Ese es el tema más delicado, ¿verdad? Es más nocivo que puede existir. Gracias, Lea Romero. Miguel Hernández, ¿cómo integrar la educación para la liberación en un país como El Salvador, donde todo se convierte en política electorera? Mire, Miguel Hernández, yo concuerdo con usted, pero para lograr ese nivel que usted está pidiendo, se necesita invertir en educación, muchísimo, muchísimos millones. Porque mientras no se invierta en educación, esto tema electorero y politiquero, eso no va a terminar. Eso va a seguir por años y años. Hay muchas personas actualmente que creen que esto va a cambiar por un líder. No, eso es una cosa más compleja, más complicada. Eh, para poder cambiar toda una sociedad hay que invertir en la educación.
y hay que presionar social y legalmente para que el sistema económico invierta también en una economía más solidaria, en el sentido de crear los puestos de trabajo, etc. Lizardo Rivas, el consumismo es una característica de la modernidad líquida en cuanto dimensiona la individualidad como búsqueda de una autorrealización propia. No, en cuanto a la realización propia, no tiene una connotación negativa. En las sesiones anteriores habíamos discutido el tema de que la individualidad o la condición individualista en la modernidad líquida tiene problemas cuando riñe con la ciudadanía, es decir, cuando no acepta las reglas de la ciudad, es decir, de la sociedad. Entonces sí se genera un problema, pero el hecho mismo de la individualidad es una connotación pues, natural que podría exacerbarse, como estamos diciendo. El consumismo como característica de la modernidad líquida, sí es una característica, claro. Ahí un saludo a Claudio Geovanis, aquí al otro lado del país. Silvia Patricia Cruz, el paquete agrícola también es descartable, solo sirve para una siembra. La semilla no se puede volver a sembrar y para que produzca debe aplicar productos agrícolas de la multinacional Monsanto. Silvia Patricia Cruz, sí, este es un problema, pero que no es solo de este gobierno, ¿verdad? Usted lo sabe, son de los gobiernos que vienen. ¿Y cuál es el problema de fondo? No es el paquete está bien aunque es pequeño, ¿verdad? No, el problema es que en la clase capitalista de este país es bastante primitiva, que ahora son miembros de grupos empresariales, pero antes eran ellos los dueños de la tierra, los terratenientes. Entonces ellos no llevaron a cabo la revolución industrial en el campo. En este país la agricultura está en un estado primitivo, porque los que cuentan con los medios de producción no han invertido nada o muy poco en la industrialización de la economía y más que todo, no de la economía, de la agricultura. Entonces, ese problema de estar dando paquetes se da porque no existe, digamos, la organización. Así es que esto haría mucha falta, la organización de los campesinos en cooperativas que Duarte, el presidente Duarte, lo intentó, aunque no logró pues, el objetivo creo que buscaba, pero intentó en cierto modo empoderar al campesino. Esa es la clave. La organización campesina no ha avanzado tanto como la organización sindical en El Salvador, es una lástima. Entonces eso se puede solucionar siempre con lo que estamos diciendo, cuando se inviertan muchos millones en digamos, en promover el agro, pero no en dar cosas, eso no es ayudar al agro, eso es un asistencialismo que hace más empedernido la dependencia, no. Estamos hablando de la industrialización, estamos hablando de los sistemas de riego, estamos hablando de la formación técnica en la agricultura, o sea, un tema es otra cosa. O sea, ese es un rubro que usted ha mencionado importantísimo que ha sido olvidado prácticamente. Patricia Fuentes de Cetino, saludos. Marc, ¿qué dices Marc? A ver. La nueva etapa consiste ahora en quien aprovecha mejor los datos, el Big Data, sí, correcto, eso se habla mucho. Un clic de un mouse o el simple toque en una pantalla arrojan a empresas como Amazon, el actual dueño del mundo. Google, Facebook, muchísima información. Ellos pueden trasladar esos datos a cadenas de producción y distribución, saben lo que queremos, lo que necesitamos e incluso lo que no, dándoles la facultad de vender sus productos de manera eficiente. Hablando de elegir, se llegará el día en que el mismo albedrío será un privilegio. Bueno, ya lo es, Marco, ya lo es. El libre albedrío actual es un precio altísimo que pagas. La privacidad debe prevalecer antes que la conveniencia. Tenemos que entender eso. La individualidad aplicada de manera errónea no solo afectan al individuo en sí, sino a todo el entorno. Se debilita la conciencia colectiva y se promueve una conducta gregaria. Bueno, yo creo que lo has dicho muy bien, Marcos, sobre todo esa primera parte del Big Data, eso es una realidad actualmente. Ahí pueden leer el comentario de Marc. Jorge, en El Salvador la Asamblea Legislativa, según el planteamiento, es
enemigo del pueblo en una sociedad líquida. Están bien devaluados, en cuanto que están devaluados, corresponden con las características de la modernidad líquida, en la cual las instituciones se debilitan. En eso sí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema, Jorge? Yo creo que usted como docente lo puede entender muy bien. El problema es esto que estamos discutiendo, que la sociedad salvadoreña todavía no ha experimentado en sentido estricto o en todas sus formas o en las formas fundamentales en la entrada en una modernidad en sentido estricto y a una modernidad líquida ya no se diga. Entonces, mientras la sociedad salvadoreña no invierte en la educación, siempre los candidatos que van a ir a diputados, siempre vamos a tener el peligro de que sean corruptos. ¿Comprende? O sea, hay muchas personas que creen que, y dicen, yo les oigo, y está bien, yo a eso no me opongo, a la tendencia social, al deseo de cambiar, eso es legítimo. Pero el deseo no es lo mismo que la realidad. Entre el deseo y la realidad hay un abismo, hay un espacio existencial y cultural. Entonces yo digo, bueno, cambiemos a todos los diputados. Bueno, ¿y quién le asegura a usted que los que ponga van a ser correctos? ¿De dónde ha sacado eso? Esa presunción. Eso es un presupuesto, una presunción. Ahora, la tendencia, el deseo es correcto. Entonces, para que usted pueda, o para que todos nosotros los salvadoreños podamos tener un país mejor, lo que hay que hacer es invertir en educación, en empleo, en reactivar el agro, la industria, etcétera. Modernizarlos, pues, o sea, ponernos al nivel de lo que estamos hablando. Entonces, mientras eso no suceda, el deseo se va a mantener. Usted va a cambiar probablemente los diputados que quiere cambiar, pero va a empezar a ver de nuevo la corrupción. Pero, bueno, el deseo es legítimo, Jorge. Casa Mon Eugelo dice, Padre Juan Vicente Chopin, ¿a qué sistema económico responden las privatización? Bueno, al actual, ¿verdad? El sistema neoliberal, el capitalismo liberal que estamos viviendo. ¿Quién controla los medios de producción y en qué medida el Estado a través del gobierno debe regular y controlar el mercado? Bueno, los medios de producción los controlan, pues sí, los empresarios, los millonarios, ¿verdad? De un país. En este caso le llamamos oligarquía, aunque son más bien son grupos empresariales. Y el gobierno debería controlarlo, como bien dice usted, pero muchas veces al gobierno lo pone la empresa privada. Comprende cómo es un círculo vicioso. Y todos los cargos que se van poniendo, vea si un millonario compra a un grupo de diputados, y ahí ya no va a poder controlar a nadie. Entonces es un círculo vicioso, por eso es que en otros países son muy exigentes en el tema de cuando ponen un diputado. Por ejemplo, si un diputado le pega un disparo a una mujer policía, como hizo el señor Merino del PCN, ese señor nunca más en otro país puede ser diputado. Sería destituido en el acto. Si alguien tiene un expediente de investigación en el cual se le acusa de haber robado algo, aunque fuera mínimo en otros países, no puede ser candidato. O sea, no es solo el deseo, también tiene que haber una ley, las leyes que regulen eso, de otro modo es imposible. En Estados Unidos, dice Miguel Hernández, existe la iglesia líquida. Sí, existe, por supuesto. Patricia, mata Patricia, hay un ensayo Obsolescencia Programada, repensando a Bauman, de Enrique Mesa, habla sobre eso, sí. Pero el concepto de obsolescencia, Patricia, es de un señor que se llama Anders Günther. Se lo escribió a mediados casi del siglo XIX, el del hombre obsoleto. O sea, el complejo, vamos a ver cómo se llama, de Prometeo. Es el complejo de Prometeo. Porque Prometeo le roba el fuego a los dioses y se lo da a los seres humanos. Prometeo era un titán, ¿verdad? Un hijo entre un dios y un humano. Entonces Prometeo, al darle el fuego a los humanos, el fuego es tecnología. Les transfiere tecnología desde los poderosos, que son los dioses, a los humanos, que son los sometidos. Entonces, por eso Anders Günther va a hablar del complejo prometeico, es decir, el ser humano siempre va a ir un paso atrás o varios pasos atrás de los productos que está creando. Su complejo consiste en nunca superar a los productos que crea, que es un absurdo, dice Anders Günther. ¿Cómo puede ser que yo haya creado un celular
y no pueda estar, digamos, más adelante que mi mismo celular. O sea, pero como no se impone la ciencia, sino que se impone el comercio, el capital, para funcionar en el mundo. El concepto, dice Mark Espinal, el concepto se llama obsolescencia programada, OP. Hay bombillas de las primeras que se inventaron que aún funcionan, pero la OP garantiza la necesidad de compra. Sí, gracias Mark por la aclaración. Bueno, tengo que cerrar aquí, ¿verdad? Por razones de tiempo y de extenuación del cuerpo. Entonces, vamos, miren, en la próxima sesión, el día de mañana, mañana es sábado, ¿verdad? Yo suelo dar una reflexión más que todo espiritual a esta hora, pero voy a tratar de que el domingo demos otra sesión de Zygmunt Bauman. Esa es muy importante, es el tiempo y espacio. Es una sesión en la cual coincide mucho con Marc Augé. Bueno, y por último, todavía nos quedan, ¿verdad?, dos elementos. Bueno, está tiempo, espacio, está también trabajo y comunidad. Son los tres elementos que faltan. Bueno, que la pasen bien y nos vemos en la próxima sesión. Gracias por su participación, muy amables.